Nuestro viaje comienza y termina en la comarca de El Condado, al norte de la provincia de Jaén. Un territorio mágico, envuelto en un paisaje auténtico, con tesoros escondidos en sus cuevas, pueblos con puerta de entrada, castillos con leyenda y puentes clave en la historia medieval. Nos esperan Chiclana de Segura y Castellar. La entrada a Chiclana de Segura ya es mágica por sí sola. Para poder acceder a su casco histórico hay que atravesar un túnel excavado en la roca. Tenemos frente a nosotros un entramado urbano de aire medieval. De un vistazo se puede apreciar cómo el caserío de Chiclana se aferra a la montaña encastrado en el mismo cerro que lo acoge. A pocos pasos del túnel, el viajero localiza el mural que el artista internacional Miguel Ángel Belinchón, Belin, ha realizado en la roca viva para recordar la vinculación de este pequeño pueblo de la comarca del Condado con el poeta y guerrero Jorge Manrique. Iniciamos el ascenso por el laberíntico trazado y buscamos la calle Real, porque es aquí donde se situó la residencia de la familia Manrique en el siglo XV. Estamos frente a la que fuera morada del poeta y guerrero. Una casona que ha tenido distintas funciones a lo largo del tiempo, entre ellas ser la sede del Tribunal de la Santa Inquisición. De camino al castillo nos encontramos con la iglesia de San Pedro Apóstol. De finales del siglo XVI y el primer tercio del XVII, fue levantada en el solar de un antiguo templo medieval. Aunque impresiona la escalinata de la portada sur, nos fijamos en otros elementos. La iglesia de Chiclana, pues la parte que parece que es más importante o que llama más la atención es su torre. Su torre que está coronada con un reloj, tiene varios cuerpos y ventanales. Luego, en su fachada principal, lo que llama también mucho de la atención es que en su frontón y en su tímpano, lo que está coronado es por el santo, por San Pedro, que le da nombre a esta iglesia. A unos minutos andando y sin perder la estela que Jorge Manrique dejó en esta villa, visitamos el centro de interpretación dedicado a su figura y obra. Bienvenida al centro de interpretación Mirador de Jorge Manrique. Sepan que están en el único centro de interpretación que hay en Andalucía, dedicado exclusivamente al poeta y guerrero. En la sala que os voy a enseñar se va a hablar un poco cómo era la vida del autor y de su obra, que una de sus obras más importantes es las coplas a la muerte de su padre, que dicen que se escribió aquí en el castillo de Chiclana de Segura. Nuestro paseo urbano concluye a más de 800 metros de altura, donde se alzó durante siglos la fortaleza que protegía la villa y los caminos de la encomienda de Montizón Chiclana. Declarado bien de interés cultural desde 1985, apenas se conservan algunos lienzos de sus murallas, torres, aljibe y aposentos. Hay pocos vestigios, pero una amplísima panorámica. Para disfrutar de la historia en plena naturaleza, nos desplazamos unos 16 kilómetros. En este paraje todavía salva las aguas del río Guadalimar un viejo paso, el Puente Mocho. Clave durante siglos, su origen hay que buscarlo hace miles de años. Pues durante la historia han pasado todas las civilizaciones. Parece ser que es de origen romano, de hecho hay un tramo de calzada romana. Arqueológicamente es muy importante toda esta zona y además luego empieza a tener mucha más importancia, sobre todo en la época que unía Cástulo con Cartago Nova. Se dice que todas las tropas cartaginesas y romanas en la Segunda Guerra Púnica pasaron por ahí y luego también se habla de que Santa Teresa pasó ese puente para llegar a Beas de Segura.
Tiene una longitud de casi 100 metros y estructura rectilínea, apoyado sobre 6 ojos formados por bóvedas de medio cañón. Cerca de Castellar, nuestro segundo destino, se halla el taller de un artesano que modela la madera del olivo. Hacemos una parada estratégica para observar cómo hay que trabajarla para conseguir sacarle su belleza interior. Una madera que es muy trabajosa de trabajar porque tiene muchos defectos, tiene muchos nudos, pero sin embargo ya una vez que la estás trabajando ya encuentras la belleza. Es una madera luego muy densa y en ella pues se puede encontrar muchas tonalidades, yendo desde el negro hasta el rojo, pasando por lo amarillo, y si es una madera de esta zona puedes encontrar la veta rosa, que es característica de esta tierra arcillosa. Apostamos por la artesanía local, llevándonos un recuerdo de la comarca del Condado. Y así llegamos a las puertas de Castellar. Al primer lugar donde nos dirigimos es la Colegiata de Santiago Apóstol. Construida entre los años 1642 y 1648 por el conocido arquitecto Juan de Aranda y Salazar, resalta la austeridad de su estilo. Mendo Benavides fue el fundador de la Colegiata y este templo tenía 25 curas dedicados a la enseñanza pública y aparte de la labor eclesiástica. En el interior de la Colegiata llama también bastante la atención esa impresionante colección de óleos papales. No sabemos la autoría. Puede ser que los donara el Papa Inocencio XII en el año 1692. Como detalle para entender la trascendencia de la antigua colegiata, en el año 1692 fue elevada a este rango por el Papa Inocencio XII, un importante conjunto que se completa con la iglesia, un espectacular claustro renacentista y una sala dedicada a la arqueología. Por esa escalera tan monumental que tenemos ahí atrás, se sube a la sección de arqueología. La sección de arqueología está dedicada a los más de 60 sitios de interés arqueológico que tenemos aquí en Castellar, junto con el resto de museos de nuestra oferta museística de aquí de la localidad. Antes de ahondar en el pasado prerromano de la zona, nos detenemos en una de las alternativas gastronómicas de la comarca del Condado. En pueblos como Castellar, todavía se puede disfrutar de un recetario clásico con productos sencillos, como el pan. Estas migas de pan tienen de diferente que el pan, por ejemplo, es de aquí de la zona, el aceite, el chorizo que se usa, y todo eso le da un sabor muy diferente. Aquí hay las panaderías, hay panaderías que lo hacen con un horno de leña. ¿Qué es la tosta de ajo de morcilla? Un pan rústico, lo ponemos con un ajo que es sangre, eso es sangre encebollada que se hace en caldera y va con un queso gratinado. Retomamos la visita por Castellar y lo hacemos acudiendo al Museo de Arte Ibérico, conocido popularmente como Museo del Exvoto. Este espacio expositivo se sitúa dentro de una torre de homenaje del siglo XIV. Estamos en los restos del castillo de Pallarés y aquí se custodian las misteriosas figurillas íberas. Salimos del casco histórico para poner rumbo a un espacio de culto con más de 2300 años de antigüedad. Este camino nos lleva hasta el santuario ibérico de los Altos del Sotillo, donde destaca la Cueva de la Lobera. En esta cornisa rocosa se han hallado gran parte de los esbotos que acabamos de admirar en el castillo de Pallarés. Nos envuelve uno de los templos íberos más importantes de Andalucía. Aquí se depositaron durante años cientos de figurillas de bronce de unos 2 a 14 centímetros, pequeñas esculturas que se colocaban en cualquier rincón de esta cueva.
popularmente. Es un centro de culto de nuestros antepasados los oretanos. Nos vamos a ir a la mediados del siglo IV antes de nuestra era. Y bueno, sin ir más lejos, fijaros en este orificio que tenemos aquí, que tiene relación directa con los equinoccios de primavera y de otoño. De tal manera que el sol, al atardecer, penetra por ese orificio que veis, llega hasta el fondo de la cueva. Un espectáculo pues, digno de príncipes, que es los que se concentraban dentro de ese espacio para verlo in situ. En la cueva santuario de la Lobera se calcula la existencia de unos 3 a 5.000 esvotos, ofrendas íberas para pedirle a la divinidad salud, fecundidad o abundancia de la cosecha. Muy cerca del pantano del Guadalmena, final de camino, nos encontramos una de las alternativas de hospedaje de la zona. Es un cortijo con más de 200 años en sus muros que mantiene elementos originales y su estructura inicial. Estaba destinado a explotación agrícola, una parte que era la del cortijo donde vivían los dueños, la parte de atrás que eran casas pequeñas para familias, pues donde se alojaban eso pues como 20-22 familias, por eso tenía su propia capilla, porque estaba muy apartado del núcleo urbano, sembraban en un huerto, tenían ovejas, gallinas donde tenían conejos y hacían vida aquí. Nuestra última mirada al condado es desde el pantano del Guadalmena. Estamos a los pies de Sierra Morena, frente a una panorámica teñida de colores intensos. La magia envuelve a Chiclana de Segura y Castellar en el norte de la provincia de Jaén. Dos pueblos unidos por una profunda historia donde brilla el bronce de exvotos íberos, los poemas de Jorge Manrique y los avatares del puente romano sobre el río Guadalimar. Un destino perfecto en la comarca de El Condado que ofrece al visitante un mosaico de paisajes inolvidable. It's dreadful when I say